Vamos a comentar entonces, a petición de algunos, sobre la revocación de mandato. Lo primero que vale la pena señalar es que en América Latina solamente 3 países tienen el proceso de revocación de mandato: Venezuela, Ecuador, y déjenme ver quién es el otro. No me acuerdo si es Ecuador, Bolivia y Venezuela, creo. Son los que los tienen. Países que no son modelos democráticos, evidentemente. El proceso de revocación de mandato es un instrumento que planteó desde hace muchos años Hugo Chávez con miras a fortalecer su popularidad, no para que le revocaran el mandato, simplemente para utilizar el resultado para agrandar su popularidad y afianzarse en el poder y hacer lo que le diere su gana, como es reelegirse. Muy bien. Pero bien visto, el proceso de revocación de mandato es una exigencia ciudadana, cosa que en ninguno de esos 3 países que mencioné, en ninguno, es una exigencia ciudadana. De ahí deberían las sospechas empezar a surgir. ¿Cómo es posible que, siendo una prerrogativa ciudadana, un derecho ciudadano, no sean los ciudadanos los que lo hayan promovido de principio, sino la persona que supuestamente los ciudadanos querrían remover del puesto de presidente de la República o de gobernador del estado? Esas sospechas, pues, las hemos dejado de lado. El presidente planteó originalmente que la revocación coincidiera con el proceso electoral intermedio. Ahí obtuvo su primera derrota en materia del proceso de revocación de mandato, que es el nombre constitucionalmente que se le da en el artículo 35 de la Constitución. Muy bien. Entonces, ante la falta de los números para aprobar esa reforma constitucional, tienen que negociar con la oposición y se determina que debe de ser en el trimestre que sigue al cumplimiento de la mitad del ejercicio, es decir, terminan los 3 años, que es la mitad del ejercicio, y a partir de ahí, en ese trimestre, ahí debe de plantearse el comienzo o la realización de un proceso de revocación de mandato. El Congreso también, y los estados, las legislaturas estatales, el Congreso Constituyente, el Constituyente, determinó una serie de requisitos que lo que hicieron fue echarle un balde de agua fría a las intenciones del bulto. 40% para que fuere vinculante. Participación, al menos en la convocatoria, en la solicitud, del 3% de los inscritos en el listado nominal, y 17 estados deberían estar representados con al menos el 3%. Eso daba un total como de 2.800.000, 2.750.000 electores de firmas válidas. También otro triunfo de la oposición fue asignarle al INE la tarea de realizar ese proceso. Muy bien. La redacción del artículo 35 quedó de esta manera. Dice así, vamos a leer aquí para que no haya duda alguna con estos merolicos ahí que creen que saben, pero la verdad no. En el artículo 35, en la fracción 9ª, se establece como un derecho de los ciudadanos, porque así dice el artículo 35, son derechos de la ciudadanía, en realidad es del ciudadano, la ciudadanía es el carácter de ciudadano, pero bueno. Entonces dice, participar en los procesos de revocación de mandato. Al ser un derecho o una prerrogativa, uno puede ejercerla o no. No hay medios de apremio que diga es obligación, es un derecho. Muy bien.
Y ahí plantea el procedimiento muy claro en relación con el proceso de revocación de mandato. Y luego dice que debe de haber el 40%, que voten el 40% para que sea vinculante, sea válido para que las dependencias correspondientes hagan las modificaciones o tomen las decisiones correspondientes. Y dice, y ahí solamente procede la revocación por mayoría absoluta. Es decir, si en ese 40%, que serían 37, 38 millones, una cosa así, el 50% más uno deberían votar porque se revoque el mandato. En ese momento entra una cláusula que está en el artículo 86, si no me equivoco, 86 o en el 84, donde establece el procedimiento para sustituir al presidente que se le habría revocado el mandato. Eso es en cuanto al procedimiento. Muy bien. Pero dice en el numeral octavo de la fracción novena que comenté ahorita, dice, el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. Eso fue decidido el 20 de diciembre del 2019. Pero resulta que el Congreso cayó en falta y no redactó la, ¿cómo se llama? La ley reglamentaria. Cuando ya se acercan las elecciones intermedias y por consiguiente el proceso de revocación de mandato, el INE dice, como el Congreso está en falta, es mi obligación, porque soy el organizador, de elaborar los lineamientos, etcétera, etcétera. En ese momento Monreal dice, en chinga, a ver, háganme una iniciativa y órale, y la sacaron en 2, 3 días. Y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, artículo 41, párrafo segundo, dice a la letra o literalmente, el instituto, el INE, deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, es decir, la elección presidencial anterior. Repito, el instituto deberá habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior. No dice la Constitución, perdón, la Ley Federal de Revocación de Mandato. No dice, pero si no tiene dinero el INE, pues para lo que alcance, no. Establece de manera explícita, literal, la misma cantidad de las casillas. ¿Por qué insisto en esta parte? Ahorita lo voy a explicar. Muy bien. Y empieza, también hay algo que vale la pena decir aquí. ¿Por qué el legislador estableció la prohibición de la participación del presidente mismo, de los partidos políticos y de organizaciones cualquiera, y de organizaciones cualesquiera? ¿Por qué? Porque estamos intentando revocar, y dice la Constitución, por pérdida de confianza. En ningún momento habló o la ratificación, no. Eso fue una triquiñuela que hicieron los morenistas a la hora de aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato. Ahora bien, dice la revocación de mandato por la pérdida de confianza. Eso es lo que dice el 35. Pero ya le movieron y le pusieron ahí otra cosa. Bueno, la Suprema Corte, ahí en un voto que definió la situación, el presidente Arturo Saldívar dijo, bueno, pero es que los ciudadanos y la mentira que te eché, el caso que él hizo futi futi, y no se atrevió a votar con los 7 para echar abajo esa pregunta y dejar solamente lo correcto, la revocación de mandato. Muy bien. Ahora, ¿por qué la prohibición que mencioné ahorita? Porque al estar intentando revocar el mandato antes de lo que marca la Constitución,
para el presidente en funciones, estamos cambiando una decisión que los mismos ciudadanos tomaron. De ahí que solamente los ciudadanos deban buscar firmas y promover la revocación de mandato. Los ciudadanos, ¿por qué? Porque a quien se pretende revocarle el mandato o echarlo fuera antes de que termine su mandato para el cual fue elegido, ¿verdad?, fueron los ciudadanos los responsables de eso. Hay otro elemento que vale la pena señalar. Cuando los ciudadanos en México eligieron o le dieron su voto a López Obrador el 1 de julio del 18, la redacción del artículo 83, si no estoy equivocado, dice que el presidente sería elegido por única vez 5 años, 10 meses, para ajustar el periodo de transición tan largo. Es decir, López Obrador fue elegido para un sexenio, vamos a ponerlo así, de 5 años, 10 meses. De ahí que sea inútil que el ciudadano diga, es que yo quiero que se quede a terminar. A ver, tú podrás decir misa. Quien lo quiere y debe hacerlo es la Constitución. La Constitución así está. Ahora bien, ahí hay un problema de, se introduce en la Constitución el proceso de revocación de mandato, pero lo correcto es que fuere para el siguiente presidente, y en el artículo 83 estaría la salvedad de la revocación de mandato. Es decir, los candidatos que acudirían a ser nominados y buscar la presidencia estarían conscientes que podrían perder a la mitad de su encargo el puesto. Pero el 1 de julio del 2018 la Constitución no decía eso. Por eso es absurdo y es violatorio del texto constitucional incluir la segunda pregunta. Pero bueno, ya aprobó la Suprema Corte, etcétera. Bueno, luego entramos a la otra parte de los dineros. El INE dice, el INE presentó en su momento, en la cuestión presupuestal, la cantidad que iba a costar realizar el proceso de revocación de mandato con el mismo número de casillas que fueron instaladas en la elección presidencial del 18. Ya se había autorizado, pero de repente el presidente dice, ni madres, quítenle 5,000 millones de pesos al INE. Órale, que se joda. Y los diputados, serviles como son, se la quitan y se los dan a los jóvenes haciendo esto, sembrando vida, no sé qué madres, y se queda el INE sin recursos para cumplir lo que manda, lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y ahí inició un pleito, insultos de parte del presidente y de sus lacayos. No se les puede llamar de otra manera. Al grado tal que hoy el INE dice, con los recursos que tenemos, los que pudimos aquí juntar y esto, van a ser creo que 57,000 casillas. Eso es violatorio del segundo párrafo del artículo 41 que dice, el instituto deberá habilitar la misma cantidad en las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior. Ahora bien, en la sesión esta de la Suprema Corte del Pleno, donde le dieron palo a la controversia constitucional o a la acción de inconstitucionalidad de la pregunta, ahí mismo tomaron la resolución en el Pleno de que no podían ser reconvenidos o iniciados una querella o denuncia, lo que sea, los consejeros del INE por no haber instalado el número de casillas a que la ley los obliga, la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y yo pensaría, pero ¿qué tal si en un momento dado una entidad que tenga derecho a presentar una querella diga, es ilegal ese proceso? ¿Por qué? Porque no cumplió con el artículo 41, párrafo segundo.
de la ley federal. Es que la Suprema Corte, me vale, la Suprema Corte no es el poder legislativo. El poder legislativo, que es el que puede cambiar la ley, no la ha cambiado y dice la misma cantidad de casillas, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir con todo esto que explico? Que el proceso de revocación de mandato no tiene por fin alguno revocar o sacar del puesto de presidente a López Obrador. No es cierto. El presidente quiere utilizar eso primero para debilitar al INE, exhibirlo, según él. Y segundo, para utilizarlo en las 6 campañas a gobernadores que van a iniciar en unas semanas, de que el pueblo quiere que se quede. No, señor. Al margen de si el pueblo quiere o no quiere, usted tiene la obligación constitucional de terminar el 30 de septiembre del 2024 su encargo. Pero a él no le importa, y tampoco a los de Morena, y tampoco a millones de apáticos en México. De tal manera, pues, que participar en ese espectáculo barato, fársico, es hacerle el juego a López Obrador. Pero dicen hay algunos merolicos, es que es la oportunidad para echarlo. No es cierto. Para echarlo tendría que votar el 40% del listado nominal, que serían 38 millones. Eso no va a suceder ni yendo a bailar a Chalba, como dicen. Pero estos merolicos hacen, no, es que es la oportunidad, pero me lanzan a la jauría domada, no sé cómo dice. Y paz, que se rompe la silla y ahí va rodando al suelo. Y la vez anterior que dice esto y paz, se cae ahí el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Hay loquitos que quieren llamar la atención, pero lo único que hacen es hacerle el caldo gordo a López Obrador. Sus razones deben tener, respetables son y punto. Y tienen todo el derecho de decir lo que gusten. Pero hay un hecho que no puede borrarse. Al presidente no le interesa el proceso de revocación de mandato por la revocación misma. Le interesa porque ya sabe que va a votar, las proyecciones son entre el 13 y el 15%, estaríamos hablando de la séptima o de la octava parte de 40, 5 o 6 millones de electores. Entonces, pero vean, el 90% de los que votaron quieren que me quede. Ah, está bien, pues. No más que también por sobre ellos, la Constitución dice que se queden. Entonces, aquella persona que considere que deba salir a votar porque esa es una forma de buscar que salga López, no tienen la menor idea de qué pasaría en caso de que dejara el poder. No tienen idea quién lo sustituiría, en qué forma se elegiría al sustituto, al presidente sustituto, y el desorden y convulsiones políticas económico-financieras que se darían en México. No. El presidente debe terminar el encargo para el cual fue elegido. Y debe terminarlo y debe exhibir su incapacidad. Debe seguir cometiendo, porque no va a poder cometer actos sensatos. Y para que el ciudadano se dé cuenta el error que cometió. Se dé cuenta de la barbaridad que cometió cuando votó por ese individuo. La Constitución dice del 1 de diciembre del 18 al 30 de septiembre del 24. Punto. Eso es lo que establece la Constitución. Sin embargo, bueno, pues hay personas serias, Damián Cepeda, mi paisano, que dice que es una oportunidad. Yo difiero de él, pero respeto su opinión. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que cada quien tome la decisión que considere conveniente. Yo diría que hay muchas personas sensatas, conocedoras, que han dicho que no debe salirse a votar en esta farsa que va a haber, pero pues cada quien es libre de hacerle caso o de tomar en cuenta los argumentos de esta o aquella persona. Si usted
piensa, está convencido que debe salir a votar en esta payasada, en este acto fársico de ópera bufa, vote, salga y vote. El primer problema que va a tener es que no va a encontrar posiblemente la casilla a la que está usted acostumbrado, porque en vez de 161, 162,000, nomás fueron 57,000. Para empezar. Ahí van a empezar las cosas. Segundo, de nada va a servir su voto. Absolutamente para nada. No se engañen y que no lo engañen. No va a servir para nada. Pero si quiere salir a votar, repito, salga usted a votar. Pero después no ande lamentando, no ande diciendo esto, no. Usted decidió salir a votar, punto. Ya, a dar la vuelta, vámonos y a seguirle. ¿Por qué les digo todo esto? El actual presidente de la República es un hombre de una perversidad casi infinita. Es un hombre que lo único que le interesa es amasar más y más poder. Ya les he recomendado un libro que se llama, déjenme ver, Amado Líder, de Diego Fonseca. Es un libro de reciente aparición. Es un libro muy, muy interesante, no fácil de leer, lo aclaro. Es un libro, un buen ladrillo. Entonces, pero vale la pena leer este libro por la descripción que hace en algunos pasajes de López Obrador. Es algo, aquí está. Amado Líder se llama. Es de Diego Fonseca. Léanlo, por favor. O sea, si en un determinado momento encuentran un pasaje denso en este libro, no importa, síganle ustedes leyendo. Es una beta riquísima de párrafos completos donde se exhibe la perversidad del amado líder, del cacique, del autoritario, del López, Bolsonaro, Maduro, etcétera. Pero también hay párrafos increíblemente claros sobre las causas de por qué han surgido en América Latina. No le digo cuáles son, prefiero que adquiera el libro y usted mismo lea esos párrafos. Dejamos pues ese asunto diciendo algo tan sencillo como esto. Si el 10 de abril usted quiere salir a votar, a favor o en contra, ahí están las dos preguntas. Es usted libre de ejercer ese derecho. Si no quiere usted salir a votar, exactamente lo mismo. Yo lo que le puedo decir es que no me voy a prestar a esa faramalla y a esa engañifa de un hombre de una perversidad, como dije, infinita, que es Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el Bulto. Muy bien. Ya hablamos sobre las cuestiones de Broso, ¿eh? Y veamos un poco de lo electoral. A medida que van pasando las semanas, el proceso electoral para llevar a cabo elecciones en 6 estados de la República se acerca. Ya he mencionado los 6, voy a ver si me acuerdo de los 6. Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo. ¿Ya ven? Son los 6, ¿no? En 4 de ellos va a ir en alianza, va por México, PAN, PRI y PRD. En 2 van a ir solos cada partido. Uno es Oaxaca y creo que el otro es Hidalgo. Muy bien. ¿Qué es lo que se ve de los partidos políticos de los 3 de oposición? De Movimiento Ciudadano, bueno, pues se puede esperar todo. Hoy, Dante Delgado, con una cachaza que es histórica en él, se presenta como el paladín de la democracia, el defensor de la democracia,
Y bueno, pues hay un video que está ahorita circulando en redes sociales, donde aparece el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, que yo le diría, búsquelo usted para que vea la clase de personaje que ha decidido postular Movimiento Ciudadano. Y en ese momento aparecerá de manera clara las verdaderas intenciones de Dante Delgado y su partido. Tener una presencia en un estado donde no la tiene en los días que pasan, posiblemente pensando en la elección del 24, la elección para diputados federales, que es lo que le interesa en verdad a Dante Delgado. Él sabe que no tiene la menor posibilidad de ganar la gubernatura esta vez, tampoco la elección presidencial. Dicen, tenemos candidatos. Y plantea el caso de estos dos imberbes de Nuevo León, uno, el hijo del finado Luis Donaldo Colosio, y la esposa, la señora Diana Laura Riojas de Colosio. Entonces, este muchacho en su vida ha estado en la administración pública, apenas ahora está ahí como presidente municipal y ya le entró el aire. Ya él se siente candidato y le han metido aire los paniaguados a su alrededor. Y el otro es el frívolo e imberbe del Fosfo, que es gobernador. Pues si esos son los dos candidatos que tiene Movimiento Ciudadano, pues qué pobre es el panorama. Que Enrique Alfaro, ahorita Enrique Alfaro parece que ya anda todo despistado ya ahí por esa ambición, pero tampoco tendría posibilidad alguna. En esas condiciones, pues, lo electoral ha evidenciado algo peligroso. A los partidos políticos, a los 7 con registro federal, por supuesto, hay algunos estados donde esos partidos que no alcanzaron el 3% en lo federal conservan todavía su registro en lo estatal, pero son los menos. Esos 7 partidos no han dado muestras de que les interese realmente establecer una relación con los ciudadanos. Para ellos, por razones que ya he explicado aquí en varias ocasiones, los ciudadanos no interesan. Por otra parte, hay una serie de negociaciones en curso que rebasan el papel de los partidos. Van a votar por la contrarreforma eléctrica cuando llegue el momento de la votación en Cámara de Diputados primero y luego en el Senado, quién sabe. Pero hay amenazas y por acá, pero mira si votas por y tú, para mí, para tú. Eso es lo que les interesa a los partidos. ¿Dónde están los ciudadanos? Pues quién sabe. Ya cuando llegue el día de la elección, pues ya los invitaremos y les daremos unas bolsas y unas cachuchas y esto y lo otro y ya. Pero ahorita son las dirigencias. Habiendo tantos elementos para apoyar la concientización del ciudadano por participar, eso no lo hacen los partidos. Ni los tres de la coalición, ni los otros 4. Y hay una cosa muy curiosa. Estamos aquí ante algo donde a quien menos atención le prestan los partidos es a los ciudadanos. Pero hay organizaciones, pocas, que sí les interesa llegar a los ciudadanos. Una de ellas es la llamada Sí por México, que es un proyecto interesante, donde tiene a sus 2 personajes que están al frente, el licenciado Gustavo de Hoyos, que fue dirigente del sector empresarial en Coparmex, y también está Claudio X González, hijo, un doctor, no recuerdo en qué universidad en Estados Unidos estudió su doctorado, y son los que andan haciendo una labor de contacto con los ciudadanos. Sin embargo, no olvidemos algo que es de suyo importante. México tiene un listado nominal de casi 92 millones de habitantes.
De tal manera que si las estructuras partidarias no se vuelcan a hacer un trabajo verdaderamente ciudadano, muy difícilmente organizaciones ciudadanas como la Sí por México o algunas otras tendrían efecto aritmético alguno. En ese sentido, pues, los partidos saben esto. No necesitan a los ciudadanos para obtener recursos porque está planteado en el 41 constitucional, lee el procedimiento y los montos y punto. En esas condiciones, pues, lo electoral en estas 6 elecciones va a exhibir lo peor de los partidos, no lo mejor. Y van a tener ustedes a 2 gobernadores, Alejandro Murat y Omar Fayad, el primero de Oaxaca y el segundo en Hidalgo, que van a estar operando políticamente no para los partidos que postulen candidato, sino para Morena. ¿Por qué? Pues porque tienen otro tipo de aspiraciones o tienen otro tipo de presiones o tienen algunos expedientes por ahí abultados a los cuales tienen pánico. ¿Qué vamos a ver también? Vamos a ver divisiones en los partidos porque el candidato o la candidata postulada no fue el de su preferencia y en vez de que entre en juego la disciplina partidaria, se van a trabajar por el otro, por más allá y hacer alianzas innombrables. Eso es lo que vamos a ver en lo electoral. Y así, con esa práctica que no es nueva, está profundamente arraigada esa práctica en las dirigencias partidarias, no se puede ganarle a Morena en el 2024. Alguien dirá, ¿cómo no? Y acá no. Quien va a hacer más, fíjese, quien va a contribuir en mayor medida para derrotar a Morena y sus candidatos van a ser personajes como Broso, por ejemplo. Este video que sacó Broso respondiéndole al presidente le ha causado más daño y ha exhibido la mezquindad y la perversidad de López y su falta de honradez en todos sentidos en unos cuantos minutos. Esos cuantos minutos han resultado más positivos en esa tarea que deberían realizar los partidos que todos los demás. Otro actor que va a contribuir a desprestigiar más, mezcla maestro, diría el clásico, a López mismo como presidente, a su gobierno y a Morena y sus candidatos, es el mismo López Obrador. Esas 2 entidades, personajes como Broso, pero son de la sociedad, pero López Obrador, el bulto, ese hombre todos los días va a estar trabajando para el desprestigio de él mismo, del gobierno que conduce, de sus funcionarios y también de su partido y de los potenciales candidatos. Pero los partidos de oposición, olvídese, ellos van a estar en lo suyo, en la negociación, por acá, aquí en esto, y bueno, te vamos a apoyar, pero me vas a dar estos contratos y la mentira que te eché. Esa es la realidad de lo electoral hoy por hoy en este sufrido país. Otro elemento que vale la pena comentar ya para terminar la parte editorial. Este conflicto México-Estados Unidos. En un chacaleo periodístico, dirían los clásicos, el embajador Ken Salazar emitió una serie de opiniones desafortunadas, por decirlo menos. Desafortunadas. No sé si le ganó la emoción, no estaba preparado para esa pregunta, de tal manera que exhibió su incapacidad diplomática ante Washington y esta semana vendrá el encargado, el zar de la cuestión ambiental en el gobierno del presidente Biden, va a venir el secretario Kerry a decir, momento, señores, la política nuestra es esta y así, 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 así. No sé si vaya a durar el embajador Ken Salazar, es posible,
pero ya su margen de maniobra estaría sumamente acotado. El presidente le apuesta a una debilidad que él piensa ahí está del gobierno de Estados Unidos. Es posible que haya en algunas áreas cierta debilidad del gobierno y de ese país frente a amenazas como la rusa y la china. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un país y una potencia condenada a la derrota frente a aquellos dos. Eso no lo vamos a ver todavía en pocos años. Olvídenlo. Pero por otra parte, México no es China, la República Popular China, y tampoco la Federación Rusa. De tal manera que México debería estar sumamente interesado en establecer una relación de respeto civilizada y de colaboración e interdependencia con Estados Unidos y Canadá. Pero como el bulto es un hombre de ideas de antepasado, él se quedó con aquella idea echeverrista de un antinorteamericanismo obsesivo, enfermizo. Esa es la realidad, pues hoy vea usted esta persona que está al frente de Relaciones Exteriores, que no ata ni desata. Marcelo Ebrard es la risión, como diríamos en Sonora, nadie lo respeta, pero él aguanta ofensas, ninguneos, porque cree que puede ser candidato. Es joven el muchacho, puede madurar y llegar a darse cuenta que no va a llegar a ninguna parte con López Obrador. El que va a ser el candidato hoy favorito de López Obrador es el Edén de Tabasco. El Edén, el florero del Edén. Ya a la anticientífica ya también ya va para afuera, ya como servilleta toda arrugada, ¡prum!, va para afuera. Ya anda la pobre cometiendo babosada tras babosada, porque ya el peso específico se ha ido a Bucareli y el florero del Edén es el que tiene el cariño, el afecto, el calorcito del bulto. Eso es lo que hay, señores. Seguramente habrá más temas el miércoles, pero por lo pronto, esta fue la parte editorial correspondiente al lunes 7 de febrero del año 2022.